Hi everyone, bienvenidos. Hola. Hola. Hola a todos, bienvenidos a Latin Kid Lick Book Festival. I'm going to start by giving some announcements and then we'll go into our wonderful panel of drawers. Please read our anti-harassment policy in the chat box. And don't forget to subscribe to the Latina Kid Lick Book Festival YouTube channel. And if you're a school, classroom, or librarian or educator, don't forget to join us because the school visit fund is back. And you can enter to win a free virtual visit from a Latin author or illustrator for your classroom or library. Entonces no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube porque hay muchas cosas padres ahí. Van a estar todos los demás paneles y pues también se pueden meter al concurso para ganar una school visit virtual para su salón por un autor o ilustrador latino. And now I'm so excited to be here. It's my first time moderating, so we'll see how that goes. But I am here with this amazing people, con estos increíbles autores e ilustradores que voy a presentar. Tenemos a Lulu de la Cre, who's an author. Es una autora, es una ilustradora de muchos libros que han ganado muchos premios. Award-winning children's books. Really excited to have you here. There is Olga Herrera, que es una autora ilustradora. Su debut picture book, The Unwelcome Surprise. We saw it in the little preview. And she also is the co-host of IloChat, which es la co-host de IloChat, que es un podcast sobre ilustración. And we have the amazing Joe Cepeda, who is also an award-winning illustrator, un ilustrador, ganador de muchos libros, que ha ilustrado más de muchísimos libros. Proud Angelino. And he's a board member of the Society of Illustrators in LA. Y pues vamos a comenzar y creo que para nuestro primer dibujo vamos a dibujar a uno de nuestros personajes de los libros. Yo me voy a presentar. Yo soy Mirel Ortega. Voy a ser la moderadora hoy. Soy autora y escritora de Magia y River of Mariposas. And now we're going to start. I'm really excited to be drawing with you guys. Entonces, vamos a comenzar todos dibujando un personaje de nuestros libros. And I would love to hear, me encantaría que hablaran de sus libros mientras hacen eso. Entonces, ¿por qué no empezamos con Olga? Cuéntanos un poquito de tus libros. Mi libro es The Unwelcome Surprise y es de mi perrito, Bongo.
y de verdad se llama Bongo y es así. Y es un perrito ansioso y nervioso porque todas las cosas que vienen con los bebés, tengo una mano nada más, ¿no? De los bebés viene y le asustan, está acostumbrándose a un miembro nuevo de la familia. Lo voy a dibujar nervioso como él siempre está. Eso es su estado natural. Su estado natural es nervioso. Lulu, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu libro? Bueno, pues yo soy la autora ilustradora de Veo Veo, I See You, y el libro se trata de esta niña, Marisol, que está empezando a dibujarla aquí, que descubre el verdadero significado de la palabra esencial, lo que significa esencial y quiénes son esenciales en su comunidad y su vida durante un paseo. Durante la pandemia, la época de la pandemia, entonces estuvo de clausura, todo el mundo encerrado en su casa. Y para agradecerles a estos trabajadores esenciales, ella hace un collage en las ventanas de su departamento y el collage no está totalmente terminado y yo invito al lector que cuando lea el libro podrá terminar el collage de Marisol y no te voy a decir por qué, porque quiero que los lectores averigüen. ¡Qué bonito! Me encanta. And how about you, Joe? Este es mi libro, Rafa Counts on Papá, un libro que se trata de un padre y un hijo que le gustan medir y contar, pero Rafa tiene una pregunta muy importante que es si se puede medir el amor. Y luego terminada el libro tiene ¿cómo se dice? Un answer satisfecho. Ay, me gusta. And so you're drawing him. Yep. Yes. Happy. Yeah, he's happy. So let's talk about the chat while we wait for some prompts from the audience. Olga, ¿cómo te convertiste en ilustradora? Bueno, como siempre todo el mundo empezó desde chiquita dibujando, pero cuando tenía 13 años compré un libro de Disney, de Walt Disney, y ahí leí y con un highlighter fui marcando todo, ¿cómo se llega a eso? Y leí que él era un cartoonist, entonces de ahí empecé pensando que esta puede ser una carrera y fui al colegio a estudiar para ilustración. ¡Ay, qué padre! Bien directo. Qué interesante. Una biografía de Disney. Sí, ahí decía he was a cartoonist, entonces busqué qué significa cartoonist, porque nunca había oído esa palabra antes. Qué interesante. Yo siento que a muchas personas les ha inspirado mucho el trabajo de Walt Disney para esta carrera en específico. Claro. Joe, ¿cómo te convertiste en ilustrador? Bueno, yo fui a escuela inicialmente a estudiar la ingeniería, después de la secundaria, pero después de un rato realicé que no quería ser ingeniero y también yo pienso que la universidad también pensó que yo no debía ser ingeniero también. Pero, fue una decisión mutua. Sí, y estuve muchos años tratando de buscar lo que quería hacer y después realicé que quería hacer algo con mis manos y cuando era muy joven me gustaba dibujar y pintar y todo eso y luego cambié la dirección de mis estudios y fui al colegio a estudiar la ilustración, pero inicialmente era hacer ilustraciones editorial para revistas y periódicos y cosas así. Ni pensé que iba a hacer algo para libros, ni para libros de infantil, pero fui a Nueva York a enseñar mi portafolio y en mi primer cita me daron mi primer libro para ilustrar. Sí, es muy raro. Y después de eso continué. Yeah. Exacto. A ilustrar y
más de mi carrera fui nomás ilustrador, pero en recién años empecé a también escribir. Y como Wow. Rafa con su papá. ¿Cómo has sentido ese cambio? En por unas razones, no tuve la confianza, pero ya tenía mucho tiempo haciendo y la experiencia de hacer historias. Así que en otros métodos lo hallé un poco fácil, porque podía hacer historias visual y nomás era buscar un método para poner las palabras también a algo que yo podía ver visual. Sí. Unas cosas difíciles, unas cosas ya experiencia. Sí. Pues qué bueno que te aventaste. Saludos a Boston también. Y Lulu, how about you? Bueno, un poquito como Olga, yo descubrí que podía ser ilustradora después de ver una exposición del arte de Maurice Sendak. Muchos de nosotros sabemos quién es Maurice Sendak, pero los niños hoy en día no. Y en la ciudad de París, Francia, donde estaba estudiando las artes gráficas. Hasta ese entonces yo no había visto lo que era un libro álbum. No tenía la menor idea porque en Puerto Rico no habían libros como estos. No teníamos bibliotecas públicas cuando yo me crié. O sea que no fue sino hasta que me fui a estudiar a Francia que yo descubro que existe la carrera de la ilustración. Me mudo a Estados Unidos sin conocer a nadie, hice 22 citas en 5 días laborables en Nueva York y para el 5º día tenía mi primer trabajo, no como ilustrador de un libro, pero ilustrando para Sesame Street Magazine. Way back in the times that Sesame Street tenía una revista donde usaban ilustraciones. Y de ahí en adelante, pues el resto es historia. Hace 40 años de eso. That's so interesting. No, de verdad, muy, muy padre. Yo también empecé dibujando desde chica y eventualmente fui a la carrera para hacer animación, o sea, fui a la carrera para hacer 3D animation, porque también, o sea, siempre quería hacer libros, pero como que nunca se me prendió el foco que podía estudiar solo ilustración. Entonces hice animación y después hice una maestría en Visual Development, que es como para pre-production en animation. Y después fui a un panel, de hecho, fue un panel de una persona que estaba transicionando de animación a ilustración y llevó a su agente y la gente fue que sí, solo pueden aplicar. Y yo, let me do that real fast. Y así es como empecé a ilustrar libros. Y pues muy contenta. What should we draw next? ¿Qué podemos dibujar ahora? Hay prompts? Ooh, I love this prompt. So we get a prompt and says, can you draw something that always makes you happy when you see it? Pueden dibujar algo que siempre los hace felices cuando lo ven. Okay. Pero vamos a mostrar a nuestros... Sí. Oh, lo moví para atrás. A ver cómo quedaron los dibujitos. I gotta bring mine back. Ooh, I love that. That's so cool. Bueno, dibujé, ¿verdad? Y hace mucho tiempo que lo dibujo porque se dura mucho tiempo haciendo el libro concentrado y luego cuando está terminado es un año hasta que ves el libro, ¿verdad? Y tenés que... Y se te olvida. Exacto. Sí. Sí. Bueno, aquí Marisol está contenta porque hay una lluvia de caramelos. No se ve, pero hay una lluvia de caramelos y por eso está contenta. Yo también estaría contenta. Yo también. Ahí, vamos a la siguiente. Otra vez? ¿Cuál es?
La prompt es que dibujen algo que los hace feliz cada vez que lo ven. Oh, ok. Okay. Y hablando de sus libros, ¿cuál es la ilustración que más les gusta de su libro? O que más les hizo, que más les gustó trabajar o que se sienten muy orgullosos de cómo quedó. A ver, Olga. Oh, yo estaba pensando que iba a dibujar. La que más me gustó, a ver, la tengo aquí marcada. Esta es la que más me divertí haciendo, porque me gusta dibujar muchas cosas y acción. Entonces, cuando le estás jalando todo y se poner los detallitos de los diapers y la cremita aplastándose y la leche que se riega y todo. Esas son las cosas que me gustan. Me pongo feliz cuando puedo dibujar muchas cosas pasando con acción y acción. Qué padre. Y con respecto a esa pregunta también, o sea, ¿cómo decides qué cosa ilustrar? O sea, basada en el texto. Hay veces que uno quiere dibujar el opuesto de lo que está diciendo el texto. O, por ejemplo, no escribir nada, decir nada. Por ejemplo, en una página aquí, cuando... Ay, perdón, no la tenía. Por ejemplo, cuando él descubre que le quitamos el text, no tiene text. Aquí originalmente decía es a baby, pero no hacía falta porque la ilustración lo muestra. So, en una página decides dibujar como la emoción de todo para que con un dibujo tú puedas expresar todo lo que está pasando ahí o algo que no han dicho y está pasando, una emoción que se siente nervioso, pero nadie lo dice. Qué interesante. Tenemos un comentario que dice, my daughter would agree that with Joe's pancakes, her favorite breakfast. Yeah. And we would agree with your daughter. Lulu, ¿cuál fue la ilustración que más te gustó trabajar en tu libro o de la que estás más orgullosa? Bueno, la contestación es esta. Es el collage que hace Marisol, porque no sé si lo pueden ver, pero ella lo que hace es recortar de revistas, recorta corazones de diferentes trabajadores esenciales en su barrio, que son muchos vecinos de ellas. Y entonces lo pone todo en un corazón. Y esto es lo que ella pone en la ventana. Y para mí fue no tan solo la ilustración más retadora, porque tuve que encontrar permisos de cada una de las fotografías que aparecen en los corazones. Por ejemplo, si hay un enfermero, si hay cualquier persona que aparece en estos corazones, dentro de los corazones, son fotografías que existen, que tuve que conseguir permiso. Y entonces, para mí, esta fue la más retadora y la que más me gustó, porque también es una expresión de amor y de gratitud. Y lo que yo le doy esta es la ilustración que yo estimulo a los lectores, que completen esta ilustración con un marcador, pueden escribir todos los trabajadores que ella identifica en su libro, según en su paseo, haciendo los mandados con la mamá. Pero no tan solo eso, sino que también pueden escribir el nombre de las personas esenciales en su vida. Para Marisol, una de las personas esenciales es Mami. Y eso es lo que ella hubiese escrito en la última pestaña, pero yo lo dejé en blanco para que entonces se convierta en un libro interactivo y los niños lo puedan hacer. Ay, qué bonito. Me gusta mucho. How about you, Joe? ¿Qué fue la pregunta? What I like to draw the most? Or? Yeah. What was the favorite illustration in your book? Oh, es difícil decir. Pero yo tengo unos libros que son un poco favoritos, como el Rafa Cansan Papá y también un libro que hice hace muchos años, Big Bushy Mustache, porque son historias de padre e hijo. Y en el Big Bushy Mustache, cuando estaba haciendo ese proyecto, nació mi hijo.
y así tengo esa conexión. Y en general me gusta dibujar, ilustrar la gente, porque la gente me hace reír, y todo eso. Y también es lo más difícil para mí, pero por esa razón también me gusta. Sí. Qué padre. A mí hay muchas ilustraciones que me gustaron dibujar. Me gustó mucho hacer mi libro River of Mariposas, tiene muchas mariposas y me gustó mucho trabajar en esta ilustración. Y me gustó porque es la primera vez que trabajé en Mixed Media. Entonces, estas mariposas de papel son mariposas que hice de verdad y luego las escaneé y las puse en el libro para diferenciarlas de las otras mariposas de verdad. Aquí se nota más que son de papel. Entonces, fue un libro que me gustó mucho hacer porque de verdad fluyó muy bonito. Porque hay veces que te dan tienes el libro y no sabes qué hacer. O sea, es como ves, entonces, ¿qué voy a dibujar aquí? Y otras veces enseguida sabes. Y la verdad nunca me había pasado, entonces fue muy emocionante. Es proyecto grande para ilustrar un libro. Sí. Takes a lot of thought. Yeah. It swallows up all the time and a lot of your brain for months at a time. Yes. Y eso a veces la gente no sabe que toma un año todo esto. No es tan fácil. Sí. Mirel, tú sabes que todo el libro está hecho en collage. Absolutamente cada una de las cosas. Sí, está bien. Y esto son todos pedacitos de papel. Y lo más divertido para mí es la primera vez que yo hago un libro todo en collage, y lo más divertido era que yo estaba dibujando con papeles coloreados. O sea que el cuento que tú haces de las mariposas me recuerda a lo que yo pasé. Tenía pilas de papeles en este estudio, todos diferentes colores que yo había pintado yo misma para darles texturas. Y los colores los tenía separados, todos los verdes, todos los rojos, todos los azules. Así que es divertido. No me imagino hacer una ilustración toda así, entonces menos un libro. Fue una locura, pero lo hice. Si uno no hace relajo, no se divierte. Exacto. So let's see the illustrations. Let's see the drawings. Olga es una piñata. Las piñatas. Eso es lo que me gusta, con las sorpresas que hay adentro. Lulu. Bueno, yo hice un niñito. A mí lo que más me gusta, lo que me pone feliz es estar en el jardín, porque es un lugar de refugio para mí. Cuando no estoy dibujando, me encanta ir al jardín. Así que es un niñito que está descubriendo las mariposas, las abejitas, y por supuesto, qué más bonito en un jardín que cuando vienen los insectos a polinizar las flores y está soleado. Ay, qué bonito. ¿Y Joe? Para mí mi refugio es el desayuno. Para mí también. Mi padre me enseñó a comer los pancakes con unos 2 huevos fritos arriba, y eso me hace contento. Yo tengo intereses bien simples. ¿Y pones syrup arriba de los huevos? Sí, también. O al lado, lo que sea. A donde caiga. A donde caiga, exacto. No soy muy preciso. ¿Cómo se dice? Preciso. 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 No sé, preciso. What should we draw next? No hay un prompt. Ya que empieza Halloween, pueden dibujar un susto. Me parece excelente. Uy. Eso se hace difícil. Un susto, a ver. Yo creo que esa es la emoción que menos me gusta. ¿En serio? El susto. Bueno, hablando de eso, ¿cuáles son las emociones que menos les gustan dibujar? ¿Y por qué? Empecemos con Joe. Emoción, bueno, sin tener una emoción, cualquier carácter que dibuje
tiene que tener algo de emoción. Y para mí, mucho de la emoción se puede ver en las manos y cómo se mueven las manos. Porque una cosa pequeña, diferente, así, o así, aunque sea una cosa, minimal, como se dice, it accents the emotion. It helps the emotion that you might see on the face, right? So characters have to be in space and doing something. So if I guess I look to draw emotion as much as I can, even if it's like being bored or whatever or something like that. It has to exist in the characters because the characters on the side reflect what the main character is doing. And entonces, so you have. Tu emoción menos favorita para dibujar es no emoción. Exacto. Exacto. That's true. That is true. Every emotion is better than no emotion. Olga. Creo que la que menos me gusta es sospechoso y shy, como digo, penoso. Porque esas dos es muy fácil de que sospechoso se vea como enojado y shy, penoso, que se vea triste. Si con un poquito que estén mal puestas las cejas, se puede cambiar la emoción. Esos dos los hago, es lógico. Pero sí, es verdad que un character que tenga más emoción es más divertido que uno que nada más está parado ahí sin hacer nada. Una emoción tenue. Sí, exagerada. Me gusta exagerar las emociones. Lo que más puedo. Ay. ¿Y tú, Lulu? Pues a mí precisamente es el susto, porque yo pienso que cada vez que uno dibuja algo, una persona con una emoción o un personaje con una emoción, tiene que sentir esa emoción. Y no me gusta particularmente sentir susto. Así que yo diría que esa es la emoción que más me desagrada. Todas las demás, pues no tengo problema, inclusive el duelo. Pero la verdad que el susto no es una emoción que me gusta dibujar porque no la quiero sentir. Esa es mi respuesta. Muy bien. Buena Entonces, respuesta. Muy retadora la ilustración de estos momentos. Precisamente. ¿Y cuáles son, bueno, hablando de las emociones y de cuál nos gustan más o menos, cuál sería un muy buen tip para dibujar diferentes emociones? Olga. Yo tengo un espejo siempre al lado de mi estudio. Entonces, como Lulu dice, uno tiene que sentir la emoción. Tienes que actuar la emoción también. Tienes que ponerte en ese momento. Tienes susto, entonces de verdad, para que tú puedas darte cuenta cómo el cuerpo reacciona. Y entonces es más fácil si tú estás en esa emoción. Y hay veces que estamos dibujando y si hay alguien sad, triste, la cara está así para nosotros y es porque estamos prestando atención a lo que estamos haciendo. Un espejo es mi tip, ver la cara de uno mismo. Y me gusta porque siempre como artista es muy bueno tener referencias, pero me gusta que tu referencia es tu cara, porque entonces como que le pone un poquito más de ti a tu ilustración, ¿siento? Sí, es verdad. Joe, what's your number one tip? Bueno, yo digo también, voy a repetir que los manos le ayuda mucho, pero también todo que se hace, en todo el cuerpo, el anatomy, porque si estamos tristes, los hombros se bajan o if we're excited, we might be fidgety and whatever. So being able to draw the body doing stuff like an animator knows how to do, really, really helps everything a lot. But yeah, you can't get away from the facial features either. And having a mirror is terrific. I think that works a lot. Pero actuar con todo el cuerpo. Exacto. O sea, también considerar todo el cuerpo cuando se dibuja la emoción también ayuda mucho a transmitir. ¿Y Lulu?
Pues para mí sería la emoción, yo encuentro que está en las facciones. O sea, por supuesto todo el cuerpo ayuda, pero si tú te concentras, si puedes concentrarte, sobre todo en dibujos realísticos, si tú te concentras en los ojos pueden transmitir tanta emoción, una gama enorme de emociones. Para mí ese es el tip, y es la ceja para arriba, la ceja para abajo, inclusive cuando uno hace un dibujo bien sencillo, este tipo de animación, una comisura un poquito más alta que la otra, eso puede indicar incertidumbre a lo mejor. Una ceja más alta que la otra puede indicar a alguien que está pensando o analizando críticamente. O sea que todo esto, y definitivamente lo del espejo, es esencial. Sí. Sí, porque es algo que, o sea, la expresión se mueve muchísimo, especialmente yo siento que con las cejas es algo con lo que puedes expresar bien rápido. Son como bien fáciles de identificar. Una ceja enojada o una ceja asustada. Y bueno, hablando de emociones y de lo que nos gusta dibujar, quiero pensar que todos aquí prefieren dibujar personajes que fondos, pero pues para no dejar, ¿qué es lo que prefieren? ¿Personajes o fondos? ¿Y por qué? Fondo. Olga. ¿Qué es fondo? No. Backgrounds. Oh, Personajes. Y para mí, personajes humanos más que animales. Interesante. Es más fácil dibujar humanos para mí que un animal. Y backgrounds son muy bonitos, me gusta, pero me quedo ahí mucho tiempo con los detallitos y me gusta más la persona. Personajes. Sí, entonces, o sea, por ejemplo, cuando decides tus composiciones, dirías que te gusta más enfocarte en close-ups o mid-shots, o sea, cuando tienes más la cara del personaje. Yeah. Siempre, y entonces el background tiene que ayudar a lo que está pasando, la acción y la emoción en ese momento. Solo dibujo lo que es necesario del background para que no se robe del personaje. Para tener tu focal point. Yeah. Joe. bueno, me gustan los dos. De los fondos, lo que me gusta es crear un mundo, to world build. And yo pienso que también eso de mi, mi interés en ingeniería y todo eso de hacer un mundo para la historia. Pero los caracteres también es otra cosa diferente. I don't know, I like them both, but they're different attitudes for each one. I'm hearing something in the background. I think it's me. Yeah. Oh, It's you? Oh. Okay. I don't know what's happening. Yeah, so it's hard to say. I really like both. But you have to kind of settle in differently, for each one, for cada cosa. Como que cosas diferentes para expresar cosas diferentes. Exacto. A lo mejor. ¿Y tú, Lulu? Bueno, pues a mí me gustan ambos también, pero a mí a veces me gusta muchísimo hacer los fondos, sobre todo si son expansivos, si puedo perderme en un paisaje que es extraordinario. Me viene a la mente un libro que hice, Olinguito de la A a la Z, que es realmente, precisamente el bosque, muestra la belleza del bosque nublado del Ecuador, y yo me perdí en esas ilustraciones, mostrando toda la flora en su belleza. Así que pues depende de lo que estoy haciendo. Diría que ambos, me gustan ambos. Sí, es que dijera yo, depende de lo que estés haciendo, depende de lo que quieras transmitir y depende como que mucho también eso. Pero sí, qué bueno, porque siento que hay muchos ilustradores que tienen una preferencia muy fuerte por uno o por el otro.
Bueno, y de hecho, un libro que hice recientemente, Cool, Green, Amazing, Remarkable Trees, ahí hay hay un abuelo y su nietecita, pero el resto son todos paisajes, porque es sobre árboles, todo el resto es paisajes. Y a mí me fascinó hacer ese libro. Volviéndolo de los collages, ahí agarré hojas de verdad que las sequé y las apliqué después de haber hecho todas las pinturas para tener un ejemplo de lo que es la hoja de un árbol en específico, el árbol más colorido o el árbol más alto del mundo, ese tipo de cosas. Pero ahí tú te pierdes, yo me pierdo haciendo ese tipo de fondos, al punto de que a veces entra alguien a mi estudio y me asusto. Y yo digo que la historia se debe decir como your approach to illustrating. Si algunas historias son más la relación entre los caracteres es más es la más importante parte de la historia. En otras historias es el invierno, no invierno, el environment. Y si ambiente. Ambiente, exacto. Si estás haciendo tu trabajo como lo debes hacer, tienes que surrender to that. Exacto. Exactamente. Bueno, vamos a ver los dibujos. Olga, a ver. Muy bonito. No creo que se vea, pero hay por el sign de Latinx, pero hay un fantasma ahí. Sí se ve. En la esquina. Lulu, ¿tú qué hiciste? ¿O un cocodrilo? Bueno, yo hice algo que me asusta mucho. A mí me asusta muchísimo el agua, porque no sé nadar bien. Lo cual es ridículo porque me crié en una isla, ¿verdad? Pero sí, así que este niño está al borde del precipicio y entonces de pronto apareció un cocodrilo, porque eso es otra cosa que me asusta. Y además añadí huracanes que vienen por ahí, así que todo eso me asusta. Y lo puse todo combinado. Y el niño no sabe qué hacer. Está como que totalmente paralizado, porque es lo que yo hubiese hecho. Me paralizo y no hago nada. ¿Y Joe? Bueno, yo me acordé de todas las películas que me gustaba cuando era niño de horror, ¿sí dice horror? Frankenstein and Dracula and all that. A lo mejor esos son los trick-or-treaters que vienen a su puerta, no sé. Yo también hice una brujita. Oh, good, Mike, me lo que estás dibujando. Perfecto. Muy bien. ¿Pueden dibujar la situación más chistosa que puedan pensar? Híjole. A ver. Oh, wow. Están tan abiertas que Yeah. puede ser cualquier cosa. Algo muy chistoso. Ay. Bueno, vamos con algo entonces. A ver. Eso está difícil. Sí. Y pues para seguir platicando, ¿qué es lo que creen que es su parte favorita de ser un ilustrador? O sea, ¿cuál es su parte favorita de todo el proceso? ¿Es como hacer los sketches, tener un proyecto nuevo, terminar un proyecto? O sea, poder ir a hablar con escuelas o qué es lo que más les trae más satisfacción? Lulu. A ver, ¿qué es lo que más me trae satisfacción? Estaba tan concentrada que ni te escuché, pero creo que ahora tengo la pregunta así que me está viniendo. A mí me fascina cuando estoy creando el libro, hay como un tiro y jala de cómo me puedo retar para llevar más allá el manuscrito. Eso me encanta, pero también una vez que está terminado el libro, me gusta muchísimo visitar en las escuelas. Me encanta la interacción con los niños, porque realmente lo bonito de la ilustración o de crear libros para niños es que el lector joven es el lector más honesto que puedes tener. O bien le gusta o bien no le gusta.
pero no te va a pedir que le leas el cuento por la noche si no le gustó. Y a mí eso mismo ocurre cuando tú vas a visitar las escuelas, te hacen preguntas y están entusiasmados con tus libros. Hay una interacción que a mí me rejuvenece. Ah. ¿Y Olga? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la parte de ser ilustrador que se te hace más satisfactorio? Sí, para mí los initial sketches, los dibujos que uno hace al principio cuando está haciendo concepto y nada más pensando en ideas, porque ahí puede ser cualquier cosa y nada está preciso todavía, puede ser por aquí, por acá, podemos moverlo, volver a dibujarlo en otro ángulo. Este es mi favorito cuando puedo explorar. Sí, como que está todo el potencial ahí. Sí, sí. Ese es mi favorito, cuando tengo que pensar en toda la historia y cuáles son los que van a estar ahí y qué es lo que va a pasar. Yeah. Okay. ¿Y Joe? Bueno, yo digo casi la misma cosa. Que en los dibujos inicial es donde está toda la energía y todo el máximo ideas que puedes traer al proyecto. Todo es original, empezar de todo, y me gusta esa parte en un proyecto más que nada. Pero también me gusta craft, y poner su expertise, I don't know how you say that, al proyecto. Sí. I don't know. Y también es si estoy ilustrando una historia escrita de otra persona o la mía. La historia es lo que manda. Y si yo lo estoy haciendo como lo debo de hacer, yo lo sigo. Sí. Como que, sí, te entiendo. Se tiene que dejar, ¿cómo se dice el ego? What is it, the old one of that video, leave your ego at the door kind of thing, y hacer lo que la historia te quiere decir. Dejar el ego. Exacto. El ego en la puerta. Ajá. Exacto. Y si haces eso, you're almost sailing. You're just finding it. You're not really forcing it. That's when it's really good to me. Creo que también para mí. Creo que para todos, cuando estás como súper conectado con la historia y estás dibujando como en servicio a lo que quieres expresar. ¿Alguno de ustedes tiene algún proyecto que les gustaría muchísimo hacer? O sea, o un tema que les gustaría muchísimo explorar en un libro, que a lo mejor no lo han hecho todavía, que es así como, eso es lo próximo que quiero hacer con mis ilustraciones o con mis libros. ¿Joe? Bueno, sí, esa es la otra cosa. Me gusta cuando estoy haciendo un proyecto que nunca he hecho antes. Eso me gusta mucho. La variedad. Exacto, la variedad es importante. Y yo quisiera dibujar un detective story. Eso me gustaría dibujar. Ilustraciones interior para un chapter book, eso sí me gustaba. Ay, qué interesante, qué padre. ¿Olga? No he pensado mucho en esto. Quisiera un miedo de como middle grade de Yo algunos también. niños. Yeah. Yo también quiero hacer algo de miedo. O algo así, todo misterioso, oscuro, algo así. Porque es bien diferente de lo que dibujo, siempre más como para niños más pequeños. Algo misterioso sería muy bueno. Yeah. Sí. A mí en particular me gustan, aparte de los libros de miedo. Yo crecí leyendo Goosebumps. Oh, yeah. Entonces sí quiero hacer más cosas de miedo. Bueno, hay que escribirlo entonces. Tenemos un comentario. Me encanta el patito. El patito que está dibujando. Lulu, a ver, ¿cuál sería tu sueño, tu proyecto ahorita? ¿Qué sería lo que te gustaría hacer?
Pues la verdad que no sé, la pregunta, a mí me gusta, cada libro que yo hago es diferente. Yo me reto cada vez que hago un libro, me reto creando el manuscrito, me reto creando una ilustración totalmente nueva. Así que tendría que ser un reto adicional, algo que no he hecho antes. Una cosa que nunca he hecho es ilustrar un graphic novel. Eso es un medio que jamás he hecho y tal vez sería interesante el explorar eso. No te puedo decir que es un sueño, porque no es un sueño, pero sí, cada vez que tengo un proyecto, trato de darle la vuelta a ver cómo me puedo retar creando algo que expande el manuscrito, que va paralelamente al manuscrito, que añade una dimensión que el manuscrito no posee, ya bien sea en el tipo de ilustración, la técnica que elijo o en la ilustración misma. Así que no sé, la contestación sería, no sé en estos momentos, no tengo un sueño, sino que cada proyecto se presenta y lo ataco y le busco la vuelta. Sí, pero pues te gustaría, por ejemplo, hacer un graphic novel que es como un podría ser. Esto sería un reto sería un reto interesante. De hecho, un reto interesante que no sé si podría manejar, lo cual es arriesgado, pero yo he llegado a un momento en mi vida que no me importa tener riesgos, porque ¿qué voy a perder? Love that. Love that energy. También hay una pregunta que a mí me hacen mucho los niños o en school visits o así, que yo nunca sé cómo contestar, pero se las voy a hacer a ustedes. ¿Qué les gusta más, escribir o dibujar? ¿Y por qué? A ver, Olga. Si quieres, voy yo, que yo ya terminé. Dibujar, for sure. Hay veces que la historia empieza con un dibujo primero, para mí. Dibujar es más rápido para mí en dibujos que tratar de pensar en toda la historia. Hay muchas, me toma escribir y buscar la perfecta palabra para esta línea o lo que sea. Hay muchos edits y el dibujo sale un poco más rápido, más fácil a veces. Joe. Bueno, también los dibujos salen más rápido también y es lo que es un poco más natural para mí y también mi carrera era más de ilustrar, pero pues de veras yo veo las palabras y una línea en un dibujo la misma cosa, son la misma cosa. So, los dos expresan algo y yo los veo igualmente y ahorita ya que estoy escribiendo historias, creando historias, a veces es el dibujo que viene primero, pero también puedo estar en un restaurante y oír la conversación de gente cerca de mí y una palabra o algo, una frase, lo recuerdo y luego eso me empieza a hacer dibujos y así que en estos recientes tiempos todo está pasando igualmente, así que yo nomás me trato de ponerme en una posición a oír o a ver todo sin ¿cómo se dice? Sin filter, sin censorship o algo así. Exacto, para poder comentar. Puede ser palabra, puede ser dibujo. Sí, yo creo que me siento parecido. O sea, yo siento que ilustrar es un lenguaje en sí también. Entonces, es lo mismo que escribir, pero en otro idioma. Pero en un idioma que se me hace como súper poderoso porque es un idioma que todo el mundo puede entender, sin importar que hablen. O sea, la gente realmente puede pues comunicar con un dibujo lo que pueden comunicar con palabras. ¿Y tú, Lulu? Bueno, la pregunta era que ¿qué uno prefiere? ¿El dibujo o la palabra? Depende.
Sí, a mí el dibujo me viene más fácil, pero me encanta crear todo el libro, me encanta crear el concepto. Y yo estoy sumamente agradecida porque cuando yo comencé, yo jamás creí que yo iba a poder no tan solo ser ilustradora, sino ser autora y autora en 2 idiomas, y sobre todo en una lengua que no es mi lengua natal, porque el inglés no es mi lengua natal. Yo todavía tengo trabajo en inglés, por eso estoy feliz de estar en este panel en español, porque todo lo que pienso lo puedo decir. En inglés tengo que literalmente estar constantemente traduciendo y me es difícil. Así que yo diría que me siento muy orgullosa de poder hacer eso, así que me gustan ambas cosas. A veces yo encuentro que uno puede pintar con las palabras y es tal vez por eso que me gusta, porque es algo a lo que es un reto, de nuevo para mí, hablando de los retos, es un reto que me impongo, el tratar de mejorar esa parte que me viene más difícil. Así que yo diría que me gustan ambos, de diferentes maneras, me gustan ambos. Ay, sí. Creo que es muy, sí, yo también siento que los dos son cosas diferentes, pero al mismo tiempo siento que son, como dije, que son lo mismo, porque es como, se trata de comunicar y es como nada más agarrar un lenguaje encima de otro. Pero sí, me parece súper padre. A ver los dibujos, las cosas chistosas que dibujaron. Ay, qué bonito patito. Un pato con botas. Nadando. Nada más divertido. ¿Qué más voy a pensar? Joe. Un gorila que se resbaló con una banana peel, clásico en la lluvia. Okay. ¿Y Lulu? Un desastre. Mira, literalmente fue un desastre. Este reto para mí fue un desastre. Por eso puse esto, no funcionó. This challenge did not work. Porque no funcionó. Porque traté de hacer que la niña, que lo gracioso era que se le había caído el bizcocho de cumpleaños, pero no se entiende en lo absoluto. Así que esto es una lección para los niños que les gusta dibujar, que a veces las cosas no salen bien y hay que volver a empezar. Pues sí, me gusta mucho. Tuvimos un prompt de una cosa que dé mucha vergüenza y tenemos bien poquito tiempo, entonces tiene que ser un spin. Eso está simpático. Algo que da vergüenza. Algo que da vergüenza y muy rápido. Ok, muy rápido. Vamos, a lo más rápido que podamos. The speediest drawing you've ever made. Y pues hablando de eso, ¿cuál es la ilustración que les ha tomado menos tiempo? O sea, que ha sido que han dicho, no puedo creer que ya terminé, quedó perfecta de inicio a final, me tardé nada. A ver, Olga. ¿Sabes qué? Este dibujo que está en mi libro y no me tomó nada de tiempo, pero realmente era un piano, no una cosa de bebé. Cuando se orina ¿cómo se dice? En el coche del bebé. La carriola. Lo hizo, fue rápido y como fue una simple silueta, fue rápido. No me tomó nada de tiempo. So, ese sería lo más rápido que hice. Es muy padre, muy satisfactorio. Sí. Joe. Bueno, yo tengo sketchbooks que me llevo cuando voy a cenar o algo, o desayunar o tomar un café y luego hago dibujos en eso y esa es la intención, hacerlos rápidos, nomás, porque es más de la idea. Así que me gusta mucho eso y yo pongo tiempo específico para hacer dibujos en mi sketchbook, porque de ahí es donde vienen las ideas. Así que me gusta, así que no trato de ser perfectos ilustraciones, más que son Como que ideas. Estás construyendo tu biblioteca visual. Exacto. Sí. ¿Y Lulu? Yo también tengo montones de libretitas que ando conmigo y que las llevo a todas partes para tener, pero
generalmente lo que hago más bien es copiar a las personas cuando estoy en el metro o veo niños en los autobuses. Estoy haciendo como pequeños bosquejitos y también los uso para tomar ideas. Si escucho algo que están diciendo, una frase y me parece, esto puede ser un buen diálogo, también lo anoto. Así que mis libretitas son de todo, tanto de texto como de dibujo. Sí, es como una biblioteca donde tienes de que todas estas ideas Sí. que a lo mejor todavía no sabes qué vas a hacer con ellas, pero sabes que eventualmente va a venir el proyecto que es perfecto para eso. ¡Ay, qué rápido! Ya, algo embarrassing y rápido. A ver. Ok, ya. A ver, Olga. Él está tratando de ir al baño y no está cerrada la puerta. Un fantasma por Halloween salió por ahí. Joe. Bailar. Yo no puedo bailar para nada, así que bailando. Pero siento que mientras te diviertes. Pero sí lo hago, sí lo hago. Sí. You know. ¿Y Lulu? Bueno, pues una nenita que tenía que hacer una función y le dio mucha vergüenza porque se orinó. ¿Yeah? Ay. Bathroom humor. Lo puedes ver, mira ahí. Tenía tanto terror de hacer su función que se orinó. Sí. Pues That was fast. Oh no. Bueno, estoy segura que a más de un niñito le ha pasado. Estoy segura que A todos. Pero bueno, creo que ya se nos está terminando el tiempo. Pero muchas gracias por estar en el panel. Estuvo muy, muy divertido. Espero que también ustedes se hayan divertido. ¿Por qué no, para cerrar, nos mencionan otra vez sus libros y dónde podemos conseguirlos? Olga. Ok. Se cayó mi... aquí está. Mi libro es The Unwelcome Surprise y están en todo lado, en Amazon, en todos los indie stores, donde compren libros, está en todo lado. Ese es mi libro. Lulu. Y gracias. Bueno, yo tengo, por supuesto, Veo, pero también voy a presentar a Verde Fresco, Cool Green, porque los dos salieron este año. Y ambos, o sea, están disponibles en tu librería favorita o en donde tú compras tus libros. Y Joe. Bookshop. Pueden comprar el libro por el Bookshop en la sección del Latinx Kid Book Festival. Yo creo que tiene todos los libros de nosotros. Todos los libros. Sí. Y Joe. Tengo unos libros para los que están empezando a leer, que yo escribí, que también salieron en español. iHop, Salto, y iHelp va a salir este noviembre, yo pienso, y Ayudo. Estos yo los escribí, y también yo recién, la Lupe López, lo ilustré. Lupe López. Y también el Rap Account San Papá, que yo escribí, también lo ilustré. Y yo pienso en todas las partes que se venden libros, no sé cuáles. Sí. Pero si pueden en ir la tienda del festival. Sí, si pueden ir a una tienda independiente. Exacto. Eso me gustaría. Es mejor. Apoyen a sus tiendas independientes. Exacto. Yo tengo River of Mariposas, que salió este año, y Magic, que también está en español, que salió el año pasado. Qué hermoso. Ay, gracias. Y también en cualquier librería lo pueden encontrar. Si puede ser una independiente, mejor. Pero pues yo entiendo que no todos, la verdad, pues no todo el mundo tiene acceso a librerías independientes. Entonces, pues muchas gracias por venir. Thank you so much for attending the
panel so emotional, tan emocional. I hope everyone had a great time. We had a great time drawing and chatting y platicando con todos ustedes. Thank you. I don't know how do I say, I don't know. Gracias. Gracias. Yeah.